Hola, ¿qué tal estás? La juventud de hoy día ya no cree en nada. Son gente descreída. O al menos es lo que se suele escuchar por ahí. En este episodio vamos a ver cuánto de verdad hay en esa idea a partir del informe titulado Jóvenes Españoles de la Fundación SM. Es el tema que viene esta semana en la portada de Vida Nueva, y a partir del cual podremos adentrarnos en el fascinante universo que representan los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de la humanidad. En este caso contextualizados en esa etapa de la vida que algunos y algunas dejamos atrás hace ya una buena cantidad de años. ¿Cómo es la juventud de los tiempos actuales? Esta semana leemos en Vida Nueva un texto de Dolores Aleixandre que habla sobre la capacidad de escucha intraeclesial. Y lo traigo aquí a este espacio entre tú y yo porque creo que ese ejercicio activo de escucha ha de ponerse en práctica no solo en el plano horizontal de una generación consigo misma, sino que también debe darse de forma transversal entre generaciones, tal como decía el Papa Francisco en enero de 2025. Una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare. Una cosa muy importante en la vida es escuchar, pararse a escuchar. La gente que no escucha, a mitad de una explicación responde, y esto no ayuda a la paz. E questo non aiuta alla pace. No escuchar no ayuda a la paz. O expresado en positivo, escuchar ayuda a la paz. Se lo decía el Papa Francisco a los niños y niñas que participaban en el laboratorio de la escucha. Pero tiene mucho sentido que lo tengamos presente también en el día de hoy, en este ratito compartido. Eso vamos a hacer, escuchar a la juventud a través de la estadística y la palabra. Quédate conmigo y veamos hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 255º episodio. El podcast de Vida Nueva. Empecemos con el contexto del episodio. La Fundación SM ha hecho público el resultado del Informe General sobre Juventud en su 10ª iteración, en su 10ª edición. Forma parte de un trabajo más extenso que la Fundación SM está desarrollando junto con el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Se trata de un documento extenso, de más de 300 páginas. En él han participado 8 profesionales con diferentes perfiles y procedencias académicas, ciencias políticas, sociología, psicología y otras. En caso de que no estés muy al tanto de cómo se realizan estos estudios, diremos que no es como en esos vídeos que saturan las redes digitales donde alguien sale en pantalla con un micrófono en la mano y le pregunta algo aleatorio al primer ser humano con quien se cruza. No es ni parecido. Detrás de este tipo de informes hay un método científico bastante más elaborado que eso. El Informe General sobre Juventud de la Fundación SM se ha realizado a partir de un cuestionario de 28 más 1 preguntas. ¿Qué 3 situaciones te hacen sentir más frustración? ¿Qué consideras más importante para ti? Y muchas otras relacionadas con la vida de la juventud. Te decía que el cuestionario tiene 28 más 1 preguntas porque la última era oculta y tenía que ver con el nivel socioeconómico. Más de 1.600 entrevistas realizadas por gran parte del territorio español y una cantidad de respuestas por encima de las 48.000. En otras palabras, miles de datos que, al ser cruzados entre sí, proporcionan información de todo tipo. Algunos de los datos ya se intuían o están incluidos en otros informes, como por ejemplo, la relación entre el origen social y la probabilidad de alcanzar estudios universitarios. Otros cálculos estadísticos que se pueden leer en el informe revelan dramas sociales a veces silenciosos. Por ejemplo, en familias monomarentales, la preocupación de casi la mitad de los jóvenes es no llegar a fin de mes o los problemas económicos en casa. El dato que ha captado la atención mediática, no obstante,
es el hecho de que ha aumentado el número de jóvenes que se consideran parte de la catolicidad. En el mismo informe, pero en su versión de 2005, se hablaba de un salto mortal en la caída de la religiosidad en la juventud española. Aquella era una constatación estadística de la rápida secularización y la rápida descristianización de las generaciones más jóvenes. El ya fallecido Alfonso Pérez Agote, quien fuera catedrático en la Complutense de Madrid, asoció esa caída en el número de fieles jóvenes a una tercera ola de secularización. Las otras dos habrían tenido lugar, la primera entre el siglo XIX y la Guerra Civil Española, y la segunda a partir de los años 60 del siglo XX. Bueno, pues uno de los hallazgos centrales más sorprendentes de este informe ha sido la reversión inesperada de esa tendencia a la baja, es decir, que contradice lo previsto por esa tercera ola de secularización de Pérez Agote. La juventud católica ha pasado de poco más del 31,5% hasta el 45%. Significa que los números se acercan a los existentes en el año 2005, y ya sabemos que cuando los números cambian, los titulares se disparan. Es muy osado relacionar información y sacar conclusiones, pero también es muy barato, porque opinar sin fundamento no será deporte olímpico, pero podría llegar a serlo habida cuenta de la cantidad de gente que lo practica. Para muchas personas, este repunte en la cantidad de jóvenes católicos significa que España está recuperando sus raíces cristianas. El sociólogo Juan González Anleo, el autor principal del informe de la Fundación SM, conversa con Vida Nueva y comparte lo siguiente. Estamos ante un cambio de paradigma. Estamos ante algo que con los instrumentos tradicionales no somos capaces de entender, en mi opinión, como deberíamos. Y además estamos en un tema duro, ¿sabes? Un tema que se suelta. Con lo cual, lo mejor es tranquilidad y ver qué pasa. Pero no empezar a sacar conclusiones precipitadas porque está cambiando. Y no está cambiando solamente en España, está cambiando en toda Europa y en Estados Unidos. Ellos los evangélicos, nosotros fundamentalmente los católicos. Juan González Anleo recomienda prudencia ante los números. Y es que es muy fácil dejarse llevar por conclusiones descontextualizadas. Nos presentan 2 datos y una conclusión. Ha aumentado el número de jóvenes católicos en España. Por tanto, la Iglesia está creciendo. Ahí es donde entra en juego la prudencia. Un ejemplo. Entre los años 2012 y 2021, la cantidad de queso cheddar consumida por persona en Estados Unidos aumentó desde los 4 hasta los 5 kilos. Eso por una parte. Se colocan los datos en una gráfica y es fácil ver el aumento cada año. Ahora agarremos otra tabla de números. La cantidad de energía solar convertida en electricidad en Haití. Mismo rango de años, entre 2012 y 2021. Dibujamos su gráfica y la colocamos junto a la otra. ¡Sorpresa! Ambas gráficas coinciden en la forma de su dibujo. Y así es como nacen los titulares sin fundamento. La producción de energía solar en Haití incentiva el consumo de queso cheddar en Estados Unidos. Prudencia. Hay más jóvenes que se declaran católicos y católicas, pero el contenido básico ha cambiado de igual forma que cuando rellenas el bote de jabón con el de otra botella. Casi la mitad de católicos practicantes creen en la reencarnación, el 44% en las artes mágicas, y también creen en la predicción del futuro o las energías curativas. Se disuelve el contenido doctrinal en una especie de espiritualidad líquida que va en consonancia con otras licuefacciones que han ido afectando a la vida humana durante las últimas décadas. Si hay algo en lo que se destaca Rosalía, es en fusionar. Ella fusiona la bachata con el reggaetón, con el flamenco, le pone un toque. Y eso es lo que hace con la religión. Y creo que es lo que están haciendo los jóvenes hoy en día con la religión. El informe de la Fundación SM se hace eco de una afirmación de Pérez Agote, que decía
que lo que caracteriza a las últimas generaciones de jóvenes tanto frente a la religión como frente a la Iglesia no es el odio, sino la indiferencia. Lo indica de este modo. Donde hay odio, muchas veces quedan los rescoldos de un amor pasado, que puede ser un amor herido, traicionado, sobreexplotado, enfermo o, como tanto se dice hoy día, tóxico, pero aún con las brasas encendidas de algo de los bonitos viejos tiempos. Donde hay indiferencia, no. Desde cierto punto de vista, uno de los datos más llamativos del informe sobre juventud de la Fundación SM no es tanto el aumento de jóvenes católicos, sino el mantenimiento de los indiferentes. En el año 1984, el 19% se consideraba como tal, y hacia el 2020 había descendido hasta el 8,5%. En el informe de este año se mantiene muy cerca, en un poco más del 10%. Mi padre diría, mientras estén las bienaventuranzas, que se mezcle con lo que sea, pero las bienaventuranzas tienen que estar. Pero tienen que estar, y si están, el resto, siempre ha habido fusión. Entonces, que fusionen, que creen, que se sientan protagonistas de su propio camino espiritual. Eso es importante. Es decir, la religión siempre, por definición casi, ha excluido como actor al joven, a los fieles. Bueno, pues que creen, que mezclen, que tomen iniciativas, que jueguen con ello. Ahora bien, que se sientan partícipes. Es posible que durante las próximas semanas o meses haya personas en ámbitos eclesiales que salgan a la palestra a rasgarse las vestiduras porque los jóvenes católicos han ido mezclando una serie de tradiciones. Tal vez será positivo preguntarse si acaso el abandono institucional o la falta de canales de participación pudiera estar de algún modo relacionado con esa tendencia al alza del sincretismo religioso. Pero no como quien relaciona dos datos aleatorios entre sí, como la energía solar de Haití y el consumo de queso cheddar, sino más bien como cuestionamientos si algo de esto es el resultado de una pastoral y una eclesialidad verticalista, donde el joven ha sido tratado desde la condescendencia y la lección magistral antes que desde la escucha activa. Como te decía, tan sorprendente como el aumento de jóvenes católicos es el mantenimiento de los indiferentes. Podría explicarse desde la óptica de la sed por una vida que es más de lo que el mercado ofrece. Marta García, estudiante de un grado de Administración y Finanzas, comparte lo siguiente con Vida Nueva. Considero que lo material no lo es todo, que siempre nos va a hacer falta como agarrarnos a algo cuando no hay más allá que pueda sustentar a lo mejor o un dolor, una felicidad, un sentimiento, ¿no? Por ese lado, y considero que hay mucha más gente por esa parte con algo de espíritu a día de hoy. Algo de espíritu. A veces cambia la semántica, la forma de decirlo, pero la sed por algo más de lo que vemos permanece anclada en lo profundo de nuestra humanidad. Esta semana en Vida Nueva se habla sobre el informe de la Fundación SM, pero no solo sobre eso. Encontramos mucha más información en sus páginas. Los obispos españoles se revuelven en contra de las injurias de Vox sobre inmigración. García Magán considera que las afirmaciones de Abascal son pura ideología y una falsedad. La arzobispa de Canterbury, cabeza de la Iglesia anglicana, y el Papa León XIV se han reunido por primera vez con el desafío por delante de superar las diferencias y trabajar por la unidad de todos los cristianos. Los obispos alemanes han reestructurado el proceso formativo de sus futuros sacerdotes, incorporando a mujeres en los procesos de selección a fin de dotar a los candidatos de una mayor reflexión sobre la madurez sexual y afectiva. Hay mucha más información en el número de esta semana. Para no perdértela y además tener acceso a otros 46 números cada año, considera ahora suscribirte a la revista. Tienes más información
en vidanuevadigital.com/suscripciones. Arrancamos la segunda parte del episodio. Escuchábamos antes de la pausa al investigador principal del informe de la Fundación SM sobre la juventud, Juan María González Anleo, hablar sobre la prudencia a la hora de evaluar los datos emanados de la investigación. También comentaba el giro de enfoque que puede suponer dar centralidad al mantenimiento numérico del grupo indiferente a la práctica religiosa frente al aumento de quienes se declaran católicos. Ariana Pérez, coordinadora del informe, arroja a su vez otra mirada en conversación con Vida Nueva. El que más me preocupa y cuesta elegir sería el de la migración. O sea, ahí tenemos pues aproximadamente que más de la mitad de los jóvenes percibe la migración como una amenaza hacia la identidad cultural española, además entendida esta desde una perspectiva pues eso, muy homogenizante, y también perciben que es una amenaza para el sostenimiento de los recursos del estado de bienestar y a su vez la ligan inmediatamente con la inseguridad ciudadana, de tal punto que frenar la inmigración ilegal está dentro de las prioridades de los jóvenes como acción política. Es decir, que nos están sugiriendo que a ellos mismos también les afecta. Sin embargo, la percepción es algo más positiva con respecto a la contribución de los migrantes a la economía española. Ahí tenemos que más de la mitad de los jóvenes españoles dicen que la migración es necesaria, ¿vale?, para mantener nuestro nivel de vida. Ese matiz positivo de apreciar la contribución de la inmigración a la economía española agrega su contrapunto negativo cuando se profundiza en la perspectiva de la juventud hacia dicha inmigración. Lo que vemos es una perspectiva, pues eso, muy utilitarista. Necesitamos trabajadores migrantes que soporten nuestro estilo de vida, pero que no pretendan tener los mismos derechos que las personas autóctonas. Es decir, inmigrantes sí, pero como ciudadanía de segunda clase. Este es uno de esos puntos donde los datos del informe chocan de manera frontal. Más jóvenes católicos, pero menos acogedores. El estudio revela una deriva inercial que tampoco sorprende demasiado. La religión entre la juventud española se eleva al rango de bandera de tribu ideológica. El sociólogo estadounidense George Barna dice lo siguiente en su libro titulado Las 7 tribus de la fe. Para comprender bien el mosaico de visiones del mundo existente y en constante evolución, debemos analizar detenidamente los grupos espirituales dominantes en Estados Unidos. Me referiré a ellos como nuestras tribus de fe, basándome en el hecho de que la historia religiosa de la mayoría de los estadounidenses describe los segmentos de cada fe como tribus. Una tribu, después de todo, es un grupo de personas unidas por creencias, costumbres y tradiciones comunes que siguen a un líder común y que consideran una comunidad basada en estas realidades compartidas. Si dejamos de lado el hecho de que George Barna hace una lectura reduccionista del mundo al pensar que el caso estadounidense sirve como paradigma global, la descripción que hace de una tribu de fe tiene mucha relación con los datos que arroja el informe de la Fundación SM sobre la juventud española. La pertenencia a la Iglesia Católica es un elemento identitario más entre una lista más grande de aspectos que deben ser satisfechos para la aceptación social en el pequeño grupo. Un adorno en la muñeca, un pin en la solapa, un pañuelo al cuello, una camisa de cierto color, un determinado corte de pelo, comprar en esta o aquella tienda. El seguimiento de Jesús, preguntarse qué haría él en una situación concreta de la vida. Eso debe andar colocado, con suerte, en las últimas posiciones de la lista. Antonia Fajardo, una joven chilena afincada en España, comparte su perspectiva sobre el informe de la Fundación SM y le dice esto a Vida Nueva.
sea, creo que somos una juventud que defiende mucho sus ideales, pero la sociedad en la que estamos ahora sí que se fija más en la inmediatez y en todo lo que es lo material, porque eso te hace estar dentro de un estatus social que hoy en día es muy importante el aparentar. Y en esa actitud de aparentar, cualquiera que pretenda acercarse a los datos del informe de forma seria y rigurosa no podrá esquivar por mucho tiempo una pregunta incómoda. ¿El repunte de jóvenes católicos es un retorno religioso o una politización identitaria? El 24,3% de los jóvenes católicos practicantes se identifica con la extrema derecha, mientras que en el lado opuesto, en la extrema izquierda, el número cae hasta un 8,9%. Ir a misa no solo habla de fe, sino también de a quién se vota en las elecciones. Y en mi opinión, es una asociación de lo más peligrosa. Porque en tiempos de crispación social, basta con un señalamiento público para que los linchamientos empiecen. Luego vienen las venganzas. La espiral crece y en menos de un suspiro se escriben capítulos funestos en la historia de los países. Ahora que estamos más cerca del final del episodio, expandamos un poco la mirada. El informe de la Fundación SM radiografía la juventud española, pero ¿qué pasa alrededor del mundo? Esta investigación de la que venimos hablando revela que un valor prioritario para los jóvenes es el concepto de ganar dinero. Y fíjate que ha subido un 16% desde la última versión del mismo estudio. El trabajo y la educación han perdido atractivo como fuentes de sentido en la vida. Ya no son centrales. Ahora lo es ganar dinero. Cambiamos por un momento de contexto. En el Reino Unido existe una organización llamada la King's Trust que elabora anualmente un informe similar al de la Fundación SM, aunque sin incidir en el plano religioso. En el informe de 2024 expresaban que la preocupación juvenil no está tan centrada en ganar dinero, sino en el sufrimiento que experimentan por tener que hacerlo. El informe de la King's Trust revela una correlación muy fuerte entre la salud mental de la juventud y la parcela económica de sus vidas. El 53% de los jóvenes británicos viven preocupados por si acaso el coste creciente de la vida les impedirá que lleguen a tener estabilidad económica alguna vez. Y de hecho, un tercio reconoce que la preocupación sobre cómo ganar dinero ha hecho que su salud mental empeore. Entre los jóvenes que no estudian ni trabajan, ese valor es más de un tercio y aumenta hasta un 44% de gente joven con la salud mental deteriorada debido a la ansiedad por no tener medios de vida suficientes. Y la segmentación por sexos aún recrudece más el valor de los datos. El 60% de las mujeres jóvenes teme que la crisis del coste de la vida les impida alcanzar seguridad financiera, y el 70% de las mujeres jóvenes siempre o casi siempre se sienten estresadas por esta causa. Demoledor. El 70% de las jóvenes británicas vive siempre o casi siempre estresada por no saber si llegará a tener estabilidad financiera. Ese mismo informe añade otro dato en el que podemos detenernos un momento. El 49% de los jóvenes británicos afirma que la crisis del coste de la vida ha tenido un impacto peor en su vida que la propia pandemia. No la pandemia, con el confinamiento, las muertes cercanas, el tiempo de aprendizaje perdido. No, lo que vino después. La vida que se encarece cada mes mientras los salarios no les siguen el ritmo. Y cuando esa angustia se vuelve crónica, tiene consecuencias concretas y medibles. El 21% de los jóvenes británicos falta al trabajo o a clase por motivos de salud mental. No por enfermedad física, sino por ansiedad, por agotamiento,
por no poder más. Cruzando a la otra parte del Atlántico, en el continente americano, el Pew Research Center publicó en 2025 los resultados de su Religious Landscape Study, el mayor estudio sobre religión en Estados Unidos. También allí, la fotografía económica y emocional de los jóvenes es sombría. Los adultos de entre 18 y 24 años son los que menor sensación de control sobre su futuro expresan, los que menos confían en las instituciones, los que en mayor proporción se declaran sin afiliación religiosa. De esa franja de edad, el 43% se define sin religión, frente al 13% de la misma franja en los mayores de 74 años. Y sin embargo, aquí está un poco la paradoja, cuando el Pew Research Center pregunta no por la práctica, sino por la espiritualidad, la brecha generacional resulta que se estrecha de forma llamativa. 7 de cada 10 jóvenes norteamericanos de entre 18 y 24 años creen que existe algo espiritual más allá del mundo natural. 8 de cada 10 en todos los grupos de edad sin excepción creen que las personas tenemos alma. El dibujo es extraño. Las instituciones se vacían, pero la búsqueda de sentido permanece. ¿No podría tener algo de todo eso relación con ese dato en España sobre el repunte de los jóvenes que se dicen parte de la Iglesia Católica? El informe de la Fundación SM es prudente en esta cuestión. Dice que los datos presentan un importante desbarajuste y que lo más honesto es admitir que estamos en el inicio de una fuerte reconfiguración. Pero apuntan hacia algo clave. Los jóvenes españoles no están volviendo al catecismo. Están buscando algo a lo que aferrarse. El 62% cree en el karma, el 36% en la reencarnación, el 32% en las artes mágicas. Y resulta que quienes más se apropian de todas estas creencias no son los ateos, no son los agnósticos, sino que son los propios católicos no muy practicantes. Es una fe que cuando regresa llega como mezclada, una especie de híbrido. Tendemos a hablar sobre el relato del Padre Bueno. Durante siglos y siglos hemos oído y leído análisis de todo tipo sobre el hijo pródigo, aquel que se marchó, desperdició su vida y luego regresó a casa del padre. Creo que hay un hecho crucial que algunas exégesis suelen dejar de lado. Aquel hombre no regresó igual que cuando se había ido. En el camino aprendió, vivió, asumió relatos como ciertos, descubrió otras cosmovisiones. Y el padre no se escandalizó, hasta le hizo una fiesta. En los datos del informe de la Fundación SM se percibe un sincretismo que a simple vista tiene mucho de aleatorio. Y en cierta medida tiene sentido que así sea. La fagotización que el mercado económico y financiero ha llevado a cabo en todas las dimensiones humanas alcanzó hace tiempo también el terreno de la práctica religiosa. Todo es susceptible de ser transformado en industria. El yoga como producto de bienestar, el mindfulness como técnica de productividad, los cristales y los atrapasueños como objetos de decoración con un plus de significado espiritual que los hace más vendibles. Lo sagrado en el mercado se convierte en otra categoría de consumo. Y el consumidor, el joven consumidor, que ha crecido en la cultura de deslizar una pantalla hasta el infinito y con la identidad como marca personal grabada en su fuero interno, ese joven consumidor aprende a combinar sus creencias igual que combina su ropa, con criterio estético y con cero compromisos doctrinales. Puede que haya escándalo en algunos lugares. Podríamos ver incluso algunas vestiduras rasgadas. No hay demasiada diferencia, no obstante, entre esa manera de vivir el seguimiento de Jesús y la de todas esas personas de iglesia que, aferradas a este o aquel encargo concreto, ejercen un dominio tiránico a su alrededor, porque al final es como no entender de la misa a la mitad. Esta semana han pasado muchas cosas en la iglesia y en el mundo, y hemos podido saber de ellas en el sitio digital de Vida Nueva.
En Inglaterra no ha salido adelante el proyecto de ley sobre el suicidio asistido y los obispos han expresado su satisfacción con este fracaso legislativo. Acuérdate que estuvimos hablando sobre ello en el episodio 201, dedicado a la discapacidad y la inclusión. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho una invitación a su Festival Internacional de Cine Espiritual, que este año lleva el lema El poder del cine para inspirar fe, esperanza y humanidad. La diócesis de Almería ha cedido una ermita a la Iglesia Anglicana para que ésta pueda utilizarla en sus celebraciones. Este acuerdo ha sido suscrito por su obispo Antonio Gómez Cantero. Para no perderte las últimas noticias de la actualidad eclesial, pásate por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. El informe de la Fundación SM sobre la juventud tiene varios cientos de páginas, pero tú y yo solo disponemos de 30 minutos para desgranarlo. En las páginas del número de Vida Nueva encontrarás mucha más información sobre él. Por mi parte, nada más. Solo agradecerte que me hayas acompañado hasta este punto del episodio y recordarte que puedes dejar un comentario o enviarme un correo para decirme lo que quieras. Me despido. Deja un me gusta y comparte el episodio en tus redes sociales para llegar a más oídos. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.